Un jefe y un líder son dos cosas diferentes. Yo he visto casos de personas que llevan 20 y pico años en una empresa y les han despedido y tienen casi 60 años y les han despedido. Porque yo veo muchas personas que hablan mucho más que escuchan, ¿no? Perder a un buen empleado con tal de no pagarle más. Porque ir a una entrevista que te has plantado ahí de manera presencial y no has mirado ni la página web, Antes decían, uy, no preguntes el sueldo, que eso está mal visto. ¿no? La vida no es tanto lo que te pasa, sino qué haces con lo que te pasa. Entonces preguntamos el sueldo El o sueldo. no lo preguntamos. No todas las salidas de los empleados de las empresas son por temas salariales. Bienvenidos al primer episodio del podcast de Hablemos de Profesiones, un podcast donde tratamos de acercar las distintas profesiones de distintos sectores, que os familiaricéis con ellas y que veáis un poquito el día a día de estas personas. Hoy tenemos con nosotros a Sonia Rico, que es psicóloga y directora de recursos humanos de una empresa inmobiliaria llamada Durán Caraso. Bienvenida, Sonia, al podcast de Hablemos de Profesiones. Y bueno, te quería hacer la primera pregunta, como a todos los entrevistados que vamos a tener por aquí. Nos explicarás un poquito quién eres, a qué te dedicas, que nos explicarás un poquito tu trayectoria laboral y tus estudios, que en este caso han ido muy acorde con tu trayectoria. Bueno, pues gracias por invitarme al podcast. Creo que bueno, pues es una idea muy buena, que tiene un objetivo muy bonito. Y bueno, ¿yo quién soy? Pues soy psicóloga y me he dedicado muchos años y me sigo dedicando a los recursos humanos. Soy coach también, porque bueno, durante toda mi trayectoria me he seguido formando pues, en recursos humanos, luego pues también hice el máster de psicología clínica, hice un máster de coaching, me certifiqué, o sea, toda la vida he seguido formándome porque yo creo en la formación continua y de hecho sigo estudiando cosas. Y bueno, pues sigo principalmente dedicada a los recursos humanos, pero también hago de coach en empresas principalmente, o por ejemplo ahora estoy con el Ayuntamiento de Barcelona trabajando, colaborando con un proyecto que tienen, un modelo de lideraje para, pues para los mandos que tienen y bueno, también dentro de empresa privada. Muy bien, y ahora tendría una pregunta para ti y quisiera que nos explicaras actualmente cuál es el puesto que ocupas Ujú. y, bueno, tus funciones un poquito dentro de la empresa. Pues mira, ahora estoy como responsable de recursos humanos en una inmobiliaria en Barcelona que se llama Durán Caraso. Y en la inmobiliaria, pues bueno, les hago todas las funciones de recursos humanos que necesitan, desde la administración de personal, también pues todo lo que es los procesos de selección, que ahora como también esta empresa está en expansión, incluso están abriendo en Andorra, que es otro país, pues también estamos haciendo selección en Andorra. Y bueno, pues al estar en expansión, nuevos puestos. Luego también hago, bueno, pues hablo con la gente, hablamos también de temas de bienestar. He introducido cosas que al ser una empresa joven no estaban haciendo. Encuestas de clima, ahora este año también vamos a formalizar el tema de los objetivos, que aunque tenían objetivos, pero no había como un sistema, digamos, como más profesionalizado para medirlos. Vamos a empezar a hablar de transformar valores en comportamientos para, bueno, ir construyendo un poquito mejor la cultura. Me gustaría saber también cómo es, que nos has dicho que haces procesos de selección, cómo es elaborar un proceso de selección, ¿no? Porque Ujú. nosotros cuando una persona va y quiere un proceso de selección, pues claro, le da ahí al botoncito en LinkedIn, en Ujú. InfoJobs o donde sea, y bueno, se lee una serie de características o lo que piden y demás, pero ¿cómo es elaborar esto? Pues es difícil, ¿no? ¿Cómo sería? Bueno, difícil no. Lo que sí que está claro es que el éxito del proceso de selección empieza en una buena definición de qué es lo que estamos buscando exactamente, ¿no? Que eso sí que es un reto que en mi trayectoria laboral me he encontrado, ¿no? A veces me he encontrado pues con dos jefes de, bueno, pues a lo mejor pues el branch manager y el manager de la división que no estaban de acuerdo totalmente en el puesto que había que buscar. Entonces, claro, tú como recruiter ves que ellos no se ponen de acuerdo al 100%. Claro, cuando busques candidatos bueno, es complicado, ¿no? Luego cuando lleguemos a esta fase de la segunda entrevista, si ellos no se ponen de acuerdo, pues bueno, lo mejor es tener a todos alineados, que todos sepamos qué buscamos, qué necesitamos y cuál es el perfil. Esto hace ya que todo vaya muy bien encaminado. Y nos comentabas cuando llegaras a la segunda entrevista, eh, ¿hay alguna pauta que nosotros como gente que queremos pues, optar a un puesto de trabajo y demás podamos seguir para saber si ese proceso de selección, digamos, es como, vamos a decir, bueno como tal? Es decir, hay una pauta de, tiene que haber una serie de número de entrevistas o hay algo Mm, que nos pueda indicar que ostras, que es un proceso de selección currado que de verdad les ujú. interesa. Bueno, yo creo que el candidato lo puede ver pues cómo está redactada la oferta.
También, bueno, pues que incluya qué se pide, ¿no? Que se sea claro y transparente. No tiene que ser una oferta que tenga millones de palabras ni... No, ir a lo básico de cuáles son los requerimientos, cuál es la experiencia, o sea, no hay que estar ahí media hora leyendo, qué se ofrece de manera clara y bueno, pues que la persona ya lo vea desde ahí y después ver un poquito cómo son los contactos, ¿no? Que te contacta el recruiter, habla contigo por teléfono, te cita la entrevista, ver un poco también qué trato recibes, entre comillas, ¿no? Eso también es muy importante. Que te vaya explicando también bien cómo va a ser el proceso de selección, ¿no? Yo a mí, por ejemplo, en la primera entrevista que suele ser conmigo, me gusta indicar cómo va a ser luego el siguiente paso, cuántas entrevistas va a haber, porque, bueno, para que las personas sepan un poco qué tiempo van a tener que invertir si continúan en el proceso, bueno, cómo les vamos a ir informando, un poco los plazos, aunque también los plazos a veces, pues hacen que la persona se pueda poner un poco nerviosa si no se cumple, porque a veces, bueno, pues la persona que le tendría que hacer la entrevista pues se ausenta o está enfermo o está de Mm. vacaciones, se alarga un poquito más, pero bueno, ir manteniendo al candidato informado y sobre todo decirle que si al final pues no encaja o no continúa, pues que le vas a informar, Claro, claro, eso es algo ¿vale? muy importante, ¿no? Mm, De informar, porque yo me he encontrado alguna vez en algún proceso de selección y he escuchado mucho a la gente que muchos de ellos no se les informa y yo creo que la gente les gustaría saber tanto si es un sí como si es un no. Obviamente les claro. gustaría saber muchos que sea un sí, ¿no? Pero si es un no, para quedarse más tranquilos, ¿no? Mm, Y demás. Y refiriéndonos a esto, ¿qué cualidades, puesto que tú ya tienes una experiencia muy amplia, le darías o qué consejos y qué cualidades tendría que tener un recruiter para ser un buen recruiter? Que tú mm, digas, es un buen recruiter, lo hace muy bien su trabajo, ¿no? ujú. Pues yo creo que la clave está en pensar que como recruiter el onboarding empieza en el proceso de selección. ¿Por qué? Porque el candidato en el proceso de selección ya va cogiendo información, ya ve un poquito cómo le informan, cómo le contactan, cómo se le habla, si cuando viene a la entrevista se le atiende a la hora o si le hacen esperar allí media hora, si luego la entrevista pues no se le ha tratado bien. A veces como recruiter estás en un proceso que vas viendo que la persona igual no va a encajar o ha pasado algo con el candidato que ya ves que no, por lo que sea, pero tú igualmente tienes que tratarle con respeto a la persona. Claro. Esto de, bueno, pues no, como ya he visto que no, a los 5 minutos lo despacho, ¿no? No. O sea, la persona ha venido, vamos a hacer una entrevista que puede ser más o menos larga, vamos a darle la oportunidad porque la persona ya está invirtiendo un tiempo, ha venido. Luego, si es un no, pues es un no, ¿no? Lo tratas con respeto, se lo comunicas y ya está. Pero bueno, todo eso es información que yo creo que el recruiter tiene que empatizar también mucho con esto. Es tu tiempo como seleccionador, estás Mm, haciendo tu trabajo, pero la persona también ha venido a hacer una entrevista claro, contigo. Y luego también es la imagen de la empresa en la claro. que tú estás trabajando como recruiter, ¿no? Independientemente de que luego sea un sí o no, ya te digo, para mí yo creo que la clave es pensar que el proceso de, o sea, lo que es el onboarding empieza en el proceso de selección. Claro. Mm. Sí, pues esto que nos comentas me parece también muy interesante. Y yo quería hacerte otra pregunta más sobre este tema, y es que los recruiters, ¿no? Que son de empresas digamos, de recursos humanos que se dedican a reclutar, Ujú. ¿no? A veces dan la impresión, o da un poco más la impresión de que te tratan más como un número y que van mucho por faena buscando esto, ¿no? Quizás tú que estás en una empresa ya final, digamos, y eres tú misma quien lo busca. Claro, tu proceso de selección será distinto, quizás más cuidadoso para dar la imagen de la empresa que nos comentas. Mm. Entonces, claro, ¿qué recomendarías también a estos recruiters, ¿no? De estas grandes empresas bueno, al final tienen en muchas entrevistas, muchos Mm, entrevistados que ujú, hacer, ujú. pero que tienen que dar una cierta calidad, ¿no? Que muchas personas, pues al final crean esta mala fama un poco en los recruiters, ¿no? Claro. Bueno, supongo que, a ver, aunque nunca he trabajado en empresas de este tipo, ¿no? Empresas de reclutamiento, de selección, supongo, ¿no? Ujú. Como que te estás refiriendo, entiendo que tienen un volumen de trabajo muy grande, que están todo el día haciendo Claro. entrevistas, no sé cuántos candidatos deben ver en un día, no sé cuántos procesos de selección manejan y deben ir desbordados, ¿no? En cualquier caso, sí que creo que es importante ver que hoy en día, sobre todo, tenemos muchas maneras de automatizar procesos y uno de ellos que es muy sencillo es poder darle un descarte o una negativa y que a la persona le llegue un mensaje o le llegue un email, ¿no? Hay cosas que cuestan muy poco, que es darle a un clic, como Sí, quien dice, no es sí, darle a un sí, sí, botón, ¿no? totalmente. Entonces, bueno, ahí sí que diría, ¿no? Tener un poco de cuidado, de cuidar un poco los detalles, porque al final siempre estás tratando con personas. Ujú. Y claro, Claro. las personas al final, esa persona puede que no continúe en el proceso, pero
está buscando trabajo. La claro, persona, pues bueno, tendrá que poder levantarse y hay que también, no eres como responsable de la frustración de los demás, ¿no? Pero si puedes contribuir en algo, ¿no? Que por lo menos la persona que está en búsqueda de trabajo, se está pasando un momento complicado, o bien porque lleva tiempo desempleada o porque a lo mejor está en una empresa que está muy mal, ¿no? Y puede tener un estado también un poco emocional complicado, pues ayudarle un poco en ese sentido, ¿no? claro. Mm. Ahora vamos a tirar un poquito hacia atrás, va a ser una pregunta un poquito más personal, ¿no? Y sería, si recuerdas la primera vez que contrataste a alguien, que esta la tenía aquí apuntada Mm. y tiene que A ver, ser interesante. la primera vez que contraté, como tal, de decir, la primera persona que entró a trabajar porque yo le hice el proceso y tal, no. Lo que sí que me acuerdo de la primera vez que hice yo una entrevista como reclutadora. Cuando yo entré en recursos humanos, que fue en la primera empresa que trabajé, una Ujú. empresa de transporte y logística, hubo una persona de recursos humanos que me contrató a mí y que me enseñó cómo funcionaba el departamento, que me enseñó cómo se hacían las entrevistas, que además me formó en hacer entrevistas de competencias. Y yo la acompañé a ella como observadora mientras ella hacía varias entrevistas. A las 3 o 4 me dijo, bueno, pues ahora la haces tú y yo te observo. Este candidato es tuyo y la entrevistas tú. Y sí que me acuerdo muy bien de esa entrevista porque yo quise seguir demasiado el guión. ¿No? Es como todo, ¿no? Cuando estás aprendiendo te dan unas reglas y tú te ciñes a lo que pone Sí, ahí. Y claro, quedó un poco forzado, poco natural, ¿no? Y la chica al final, me acuerdo que nos reímos, ¿no? Porque me decía, Sonia, te entiendo, porque es la primera que sí, haces, pero tienes que ir un poco luego cogiendo tú y soltándote y ver que no todo el listado de competencias tienes que preguntarle, claro. ¿no? Tienes que ceñirte, pues bueno, a las que realmente te interesan, ir modulando, ¿no? Pero bueno, claro, eso como todo te lo da la experiencia, ¿no? Y sí que fue gracioso cuando lo comentamos luego. Sí, Sí. me imagino que también cuando, que a lo mejor la primera no te acuerdas y demás, pero me gustaría que explicaras a la gente, sobre todo a las personas que trabajan de recursos humanos y también a las personas que algún día han sido seleccionadas o alguna vez no lo han sido, ¿cómo te sientes cuando dices que sí y le Mm, das un puesto de trabajo a alguien? Yo creo que tienes que tener una euforia, ¿no? Y "Guau, qué guay". Pero también, ¿cómo es cuando tienes que decir un no, a lo mejor a un candidato que, ostras, que mm, apostabas mucho a lo mejor personalmente por él, ¿no? mm. Y si alguna vez te has tenido que llevar esa parte un poco a casa, ¿no? Que, ostras, es que me hubiera gustado que esta persona, ¿no? Ya. ¿Esto cómo se maneja? ¿Cómo es? Bueno, pues la primera parte de la pregunta sí, es muy guay cuando llamas a alguien muy chulo y le dices, oye, pues mira, queremos que entres al equipo, te vemos, creemos que eres el perfil ideal y bueno, también negocias un poco salario normalmente. Es muy bonito. Luego también cuando la persona entra y funciona, porque también, pues bueno, dices, vale, pues creo que lo hemos hecho bien, creo que además esta persona pues ha encajado perfectamente, que la ves bien, que está evolucionando, eso es muy gratificante. Cuando a veces, pues le he tenido que decir a una persona que no y a veces, pues bueno, no es siempre, la decisión final no es de recursos humanos. Tú Claro, presentas los candidatos, evidentemente tienes un preferido o alguien que piensas que encaja mejor que otro, pero la decisión siempre al final es del jefe de departamento, del manager o depende cómo esté estructurada la empresa, ¿no? A veces estás de acuerdo o no, yo lo que intento es como no influir en ellos. Yo le presento a los 2 o 3 candidatos finales, cuando muchas veces siempre me preguntan, pero a ti ¿cuál te gusta más? ¿Con quién te quedarías tú? Y yo le digo, ¿con quién te quedarías tú? Y luego para ver cuando, si coincide, ¿no? Un claro, poco. porque si no les condiciona, ¿no? Y me gusta saber si coincidimos. Es verdad que muchas veces coincidimos. Cuando no, bueno, es la decisión del responsable, ¿no? Y sí, claro, ahí te cuesta un poco porque tú dentro piensas otra cosa o crees que tal, ¿no? Pero es difícil, cuando llegas a candidatos finales, al final te acabas decidiendo, que esto también es algo que me gustaría que las personas supieran, no por una gran diferencia, sino a veces por un detalle o por 2 tonterías, ¿no? O sea, porque si ya llegas a un proceso final y tienes 2 candidatos, probablemente los dos ya son muy buenos y muy aptos. Al final, claro, si tienes que decidirte por uno, lo digo para que nadie se desanime tampoco, ¿no? No, Porque a claro. veces no es pensado, "Oh, no me han cogido a mí, no sé qué". Si has llegado ya a un proceso final, es porque probablemente podrías estar ahí, pero a lo mejor un detalle que ni te imaginas, son detalles, ¿no? Al final por lo que te acabas decidiendo por un candidato o por otro. Ojalá poder contratar los dos a la vez, ¿verdad? Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Muy bien. Y luego, más adelante un poquito nos iremos al lado oscuro, ¿no? Ahora estamos contratando, ahora estamos en el lado bonito y tal, más un poquito más para allá, nos iremos al lado oscuro. Pero antes de eso me gustaría que nos comentaras
Sí, ¿qué te parece este sector? Primero que nos dijeras cuál fue el trabajo de tus sueños cuando eras más pequeña, Ujú. ¿vale? Y luego que nos comentaras mm, qué te parece ahora que a lo mejor era este o a lo mejor no. Pues que nos explicaras un poco esto. Mm. A ver, yo mi sueño de cuando era pequeña era ser escritora. Que es curioso. Sí, yo siempre soñaba con ser escritora, porque a mí siempre me ha encantado leer, ir a las bibliotecas. Yo de muy pequeña, yo cuando empecé a aprender a leer, yo ya iba a la biblioteca del colegio. Yo con 6 o 7 años ya me acuerdo de que acababan las clases y yo me quería quedar un rato en la biblioteca. O sea, ya de muy pequeña. Entonces siempre he estado muy ligada, pues luego pues a clubs de lectura. Luego empecé a escribir, estudié escritura también en una escuela de escritura del Ateneo en Barcelona. Y he podido un poco, en parte, cumplir ese sueño mío de poder escribir y publicar, porque realmente lo he hecho con editoriales independientes. Sí que es cierto que no es una profesión para mí en el sentido de que, bueno, es más un complemento y algo que quería hacer y desarrollar. Se gana poco dinero, a no ser que seas uno de los grandes, ¿no? Que llegues a ser pues, muy conocido y a negociar muy buenos contratos. Muy pocas personas pueden vivir de escribir, pero bueno, he podido desarrollar esto. Por otro lado, estudié psicología, ¿no? Entonces, sí, yo quería estudiar eso, era mi primera opción, la primera opción que quise hacer, pude estudiarla, además en Barcelona, en la UB, y me interesaba mucho el tema, sobre todo yo siempre digo que me metí en psicología por el tema de entender la personalidad, ¿no? Poder estudiarlo más, y en recursos humanos por el tema de las entrevistas, porque durante la carrera pues vas viendo diferentes cosas. Fui descartando algunas salidas que no me acababan de convencer, pues la parte social o la parte más de infantil o adolescentes, y sí que vi que la parte de hacer reclutamiento me podía gustar. Y ahí fue cuando ya pues entré a recursos humanos. O sea, ha sido algo también que me ha gustado y que me ha aportado y me aporta mucho. O sea, yo he aprendido muchísimo de trabajo y de la vida trabajando en recursos humanos. O sea, ¿tú crees que a las personas les gustaría, cómo debería ser, mejor dicho, la persona que tú digas, mira, esta persona valdría para recursos humanos? ¿Hay algo que tengas que estudiar, como tú en tu caso, psicología? ¿Sería un must, que se dice, ¿no? Como un necesario para recursos humanos? ¿Hay algo que te Mm. sea mejor, más que te lo facilite y demás? Bueno, a ver, sobre todo la respuesta en general sería que, a ver, vas a tratar con personas, ¿no? Entonces, sí, la psicología te puede ayudar mucho. Empatizar, pues sobre todo algo muy importante y muy básico que es el saber escuchar, porque yo veo muchas personas que hablan mucho más que escuchan, ¿no? Y a las personas pues hay que escucharlas, hay que crear también el lugar, provocar, ¿no? Esos espacios de vamos a hablar, ¿no? Te estoy dedicando este tiempo, cuéntame, me gusta mucho el desarrollo también, pero es que, claro, en recursos humanos hay muchos diferentes perfiles, ¿no? Hay muchas áreas, ¿no? A ver, tenemos, por ejemplo, todo lo que es la administración de personal. Pues aquí necesita ser una persona muy estructurada, ¿no? Estamos hablando de contratos, estamos hablando de seguridad social, estamos hablando de un control de presencia, bueno, Correcto. entonces aquí tienes que ser una persona centrada y estructurada, pues para que esta administración la lleves al día y cumplas con los plazos, se tienen que pagar unas nóminas. Entonces, claro, no necesitas para hacer nóminas o para hacer administración de personal, por ejemplo, las mismas características que para dedicarte a formación. Si estás en un área dentro de recursos humanos como es formación o si incluso comunicación interna que está ahí dentro, ¿no? Quiero decir, si tienes un perfil como muy especializado dentro de recursos humanos, bueno, no todos los perfiles son iguales. A la persona que haga, por ejemplo, administración de personal o que haga nóminas, probablemente igual no le guste tanto hablar o comunicarse y en formación a esta persona la matarías, no le gustaría tener que estar ahí explicando, Claro. se estresaría mucho, ¿no? Pero si eres un perfil generalista, que a veces pasa que, bueno, pues haces un poco de todo, ¿no? Te encargas de varias cosas, pues yo creo que sí, que psicología puede ser una buena manera de empezar o, por ejemplo, relaciones laborales, pero que tú también tengas un poco esas habilidades, ¿no? Que entiendas bien que estás tratando con personas y que intentes tener cuidado de los detalles, ¿no? Que también es muy difícil, ¿eh? O sea, quiero decir, por muy bien que lo intentes hacer con las personas, ni le puedes gustar a todo el mundo, ni tienes siempre la palabra correcta, ni adecuada, ni estás cuando todo el mundo querría. O sea, cumplir las expectativas de tantas personas es imposible. Imposible. Esto es Totalmente de algo que acuerdo. yo tuve que aprender también, que me costó mucho en mis primeros tiempos de recursos humanos,
porque yo pensaba que sí, que todo el mundo tenía que estar contento, que yo le tenía que gustar a todo el mundo, que yo tenía que estar acertada siempre, hasta que aprendí que por mucho que lo intentara era imposible. No le puedes gustar bien a todos los empleados, ni a todos los empleados les va a parecer bien la respuesta que les des. Entonces, bueno, también eso fue un gran aprendizaje para mí. Totalmente. Y esto que comentas, nuevamente me parece súper interesante porque más de la parte psicológica, a lo mejor que comentas, muchas cosas que digas, a lo mejor hay ciertas personas que no les va a gustar, ¿no? Pero, y a otras que sí, y esto va a ser así siempre. Pero al final no puedes controlar cómo van a reaccionar esas personas ni nada. Y esas personas mismas deberían ser las que controlaran cómo se lo toman, ¿no? O cómo reaccionan a según qué situaciones, ¿verdad? Porque Mm, también desde recursos humanos me imagino que os toca también una parte a veces un poquito más, digamos, que no os gusta tanto, que es tener que dar avisos, ¿no? O tener que claro, dar según qué toques y eso. claro. ¿Y cómo planteas estas situaciones? Porque esto sí que creo que es... Yo te iba a preguntar cuál es la peor parte de tu trabajo. Y yo me imagino que irán por aquí los tiros, ¿no? Estas partes cuando te toca esto, ¿no? Hombre, es la parte desagradable que yo no creo que nadie disfrute haciendo estas cosas, ¿no? Entregando pues un aviso disciplinario, por ejemplo, a alguien que ha hecho algo pues que, bueno, pues que no está bien o que ha cometido un error que le ha costado dinero a la empresa y hay que avisárselo por escrito o un despido, ¿no? Claro, esto es la parte que a nadie le gusta y a mí tampoco. Pues yo creo que hay que hacerlo con respeto a la persona, explicándole, pues mira, ha pasado esto, 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 y te estoy entregando esta carta, o te lo estamos comunicando así, o si es un despido, pues por estos motivos, siempre con respeto, desde la calma, intentando resolver las dudas que tenga la persona, si tiene que firmar alguna documentación, pero también siendo muy claro, ¿no? Al Oh, final, recursos humanos es el mensajero. ujú. Y tú tienes que ser muy claro también, ¿no? No ir por las ramas ni nada. Simplemente al final, pues bueno, estás entregando esto porque la empresa ha tomado una decisión. Tienes que tratar con respeto a la persona y tal, pero siendo muy claro en el mensaje que estás dándole. Esto no ha Claro, estado bien, aquí has fallado, esto es un aviso o esto es un despido y claro. los próximos pasos van a ser estos, ¿no? O qué va a pasar, ¿no? Me ha gustado mucho que has dicho que esto es como que recursos humanos es un mensajero, que mucha gente a lo mejor no lo tiene en cuenta y a veces se lo toma muy a personal de, ostras, el de recursos humanos me ha despedido. Esto no es así. Al final, recursos humanos, como tú nos comentas, es un mensajero, ¿no? Quiero Sí. decir, a vosotros os dicen qué mensaje hay que transmitir, ¿no? Y claro, ahí, a partir de ahí, en función de la persona, pues como tú bien nos has explicado, no lo va a transmitir de una forma u otra. Esto me Mm, parece muy interesante y que la gente lo sepa, ¿no? Que al final esa es la palabra, vosotros sois un mensajero mm. No que tomas no, la decisión. no Recursos toma, sí, humanos sí, sí. no decide voy a poner un disciplinario, voy a despedir a esta persona. Recursos humanos no decide estas cosas. Las decisiones son de la empresa en función de muchísimos factores, o pues por temas económicos o productivos, o porque la persona realmente, o porque el puesto ya pues no, o por los motivos que sean, ¿no? Yo de todas maneras también siempre pienso y abogo, y además yo ya en muchas empresas lo he hecho de esta manera, ¿no? Cuando llegamos al tema de despidos, que recursos humanos está, pero quien tiene realmente que estar es el jefe directo, el responsable de Claro, la persona, que comunique, ¿no? Que se comunique conjuntamente, sí. tú acompañas, ¿no? Porque claro, ¿cómo nos sentiríamos todos si te viene a despedir recursos humanos que en realidad sabes que no ha tomado la decisión, que quien mejor te lo puede explicar es tu responsable directo No, claro. y que tiene que estar ahí, ¿no? Creo que es de un respeto que también es de tu responsable, ¿no? Claro, imagínate, te dejan con el marrón ahí Mm, y, ostras, No no. solamente el marrón, porque bueno, lo haces, ¿no? Es que creo que, bueno, que es de respeto que esté el responsable Claro, directo de la persona, ¿no? Y que se pueda comunicar conjuntamente y dar todas las explicaciones que se tengan que dar en conjunto, ¿no? claro. Mm, Y esto, ¿alguna vez te ha pasado desde la parte de recursos humanos que a lo mejor has opinado que un despido que estés realizando sea injusto mm, por X y por B? ¿Cómo te has sentido y te has llevado a casa ese despido o no? mm. ¿Cómo ha sido? ¿Nos podrías explicar un poco? Sobre todo para la gente que se pueda ver en una situación como tú, que esté en el Departamento de Recursos Humanos y demás, pues que vea esa parte humana y que cómo lo has llevado tú, por si alguna vez alguien se encuentra en una tesitura igual. Sí, a veces ha pasado. A veces veo que he visto que, bueno, pues que no ha sido justo, que no lo he visto del todo, pero lo tienes que hacer igualmente y yo intento ser lo más neutra posible, ¿no? Porque una cosa es lo que yo piense como Sonia, pero en ese momento yo estoy ejecutando algo que la empresa me ha pedido y bueno, pues te pagan para ello, entre otras cosas, y tampoco entrar a lo personal, porque tampoco le ayudas a la persona.
O sea, ¿de qué serviría que tú le des tu opinión a la persona? Pues de nada. O sea, no sirve de nada porque ni vas a cambiar la situación ni tampoco a la persona le vas a ayudar luego a nada. Entonces, intento ser neutra en ese caso y bueno, pues mi opinión pues está ahí, sí que te la llevas porque, bueno, pues a veces ves, ¿no? O también si conoces igual la situación de la persona personal, que la conoces, y sabes que hay personas que igual les va a costar mucho remontar ese despido o encontrar otro trabajo por lo que sea, o por la edad que tiene, porque a lo mejor es una persona que tampoco tiene una gran preparación y sabes que le va a costar más luego salir y encontrar algo que le encaje. Sí, claro que te llevas alguna preocupación, ¿no? Pero también creo que como en todas las profesiones, ¿no? Yo siempre pienso mucho, por ejemplo, en los médicos, ¿no? En los cirujanos. Están ahí pues para ayudar y salvar vidas, ¿no? Pero a veces no pueden. Claro. Y supongo que a veces se lo llevan a casa o no, pero si no puedes regular las cosas, no puedes vivir No, tampoco. no, claro. Tienes que un Ostras. poco gestionarlo, Sí, ¿no? sí, Sí que sí. te puede preocupar o tal, como pues a un médico, ¿no? Que es, pues mira, quería salvar a este paciente, al final no ha sido posible. Evidentemente no son robots, pero en algún momento tienen que separar también su vida para poder ellos hacer, ¿no? Su vida, Claro, si claro. no. Tengo aquí una pregunta que a mí me parece un poco bastante interesante, ¿no? Y es una persona que está haciendo una entrevista, ¿qué recomendarías que pregunte y qué dirías, esto no lo preguntes? Porque antes decían, uy, no preguntes el sueldo, que eso está mal visto. No, claro, hoy en día a la gente le interesa, ¿no? ¿Y tú qué dirías que está bien que pregunten, como para interesarse por la empresa? Y qué mejor guárdatelo para más al final, o espérate, o que te digan ellos y demás. Ujú. Bueno, yo creo que las entrevistas hoy han evolucionado bastante por lo que veo, por los dos lados, de lo que por el lado del candidato y por el lado del recruiter, ¿no? Al final, hoy en día las entrevistas están siendo no tan estructuradas como antes. Yo cuando te explicaba, ¿no? El ejemplo este de cuando yo empecé a hacer las entrevistas por competencias, era todo como muy estructurado. Hoy en día es más como una especie de conversación en la que si tú ya tienes habilidad, puedes sacar toda la información que necesitas del candidato. El candidato yo diría que lo que tiene que hacer es ser lo más natural posible. Está bien siempre ir informado, porque ir a una entrevista que te has plantado ahí de manera presencial y no has mirado ni la página web, hombre, esto ya es raro. Es raro. Siempre preguntas o intentas ver un poco hasta qué punto la persona mínimamente ha dedicado un poquito de tiempo a informarse y a ver un poco de, pues, de qué va la empresa, qué hacéis, cuántos empleados hay. Bueno, pues la información que haya podido tener. Tampoco es que haya hecho un máster en la empresa, pero sí que veas que Sí. realmente ha tenido un mínimo de interés. No solo ha venido aquí a que se lo expliques todo. Y luego ahí van surgiendo preguntas. Tú vas viendo un poco también si la persona realmente tiene interés por comprender bien el puesto, vas viendo también, está bien mostrar un poco interés de, bueno, pues qué políticas hay en cuanto a cuál es la cultura de la empresa, ¿no? Que vayas viendo que el candidato tiene interés en conocer la filosofía, porque él estará viendo, él o ella, si puede encajar ahí. ¿Vale? ¿Cuál es el estilo de liderazgo? Si le va interesando esto, también un poco en cuanto a desarrollo, formación. Esas preguntas también denotan bastante que la persona se está tomando en serio su entrada. Porque piensa que a las empresas no les interesa tampoco contratar personas que estás dedicando un tiempo y dinero también en el proceso de selección para que luego entre y no funcione bien. Quieres realmente que haya un encaje total de la persona, no solo por experiencia, sino también por las expectativas que pueda tener, que veas que realmente las expectativas que esta persona puede tener se las vas a poder un poco cubrir de alguna forma, Claro. más o menos. Y en cuanto a desarrollo, captar a la persona y ficharla porque sí, porque tiene la experiencia, no, porque puede tener la experiencia y luego pues ves que no va a encajar, ¿no? Entonces, todas estas preguntas en cuanto a, bueno, que el candidato esté informado de dónde viene. Luego también que el candidato se vaya informando bien de las políticas que hay, cómo es el estilo de liderazgo, si es una empresa pues más tradicional o si vaya viendo un poquito también que es una empresa más moderna, formación, desarrollo. Todo este tipo de acciones pues te hacen ver que realmente se preocupa por ver si va a encajar ahí. Entonces preguntamos que el sueldo, El o sueldo. no lo preguntamos. A ver, no está mal preguntar por el salario. Es un tema que incluso te diría que más que preguntarlo, está bien por lo menos tocar la banda salarial. Y incluso que el recruiter lo explique. O sea, porque, a ver, transparencia total. Lo que Total. pasa es que a veces, cuando te preguntan por el salario, sí que pasa que hay una banda.
Entonces también luego se negocia al final, No, claro, ¿no? Que claro. es la respuesta que yo doy o a veces incluso yo sí que lo explico antes de. Sí que hay unos mínimos que dices, pues la banda puede ir de aquí a aquí, pero aún te falta hacer otra entrevista y esto se negociará al final, ¿no? Claro. ¿En qué banda estás tú? O sea, al final es como naturalidad, ¿no? Porque también si ves que la persona va a estar en una banda que tú sabes que ahí no se va a llegar, pues tampoco hacerle perder más tiempo No, ni al claro, por candidato ni a supuesto. la empresa. Si ves que es imposible y que es inviable, pues ya está. Está bien hablar de todos los temas, transparencia y de eso también. Aunque no le puedas decir el salario final, porque a veces esto también puede ser negociado, Claro. pero bueno, dar unas indicaciones, sí, no está mal preguntarlo. Vale. Ujú, No, muy bien. Y me ha gustado mucho porque nos has estado explicando que hay empresas más tradicional, tal, esto está en evolución. Claro, con tu amplia experiencia, tú has vivido mucho cambio, ¿no? Entonces, nos has comentado que las empresas que, como se entrevistaba antes, no es lo mismo que ahora, o sea, es totalmente diferente, ¿no? Ahora estamos en unas generaciones totalmente ujú. distintas, las personas son distintas, la mentalidad es diferente, ¿no? Claro. Entonces, digo, voy a preguntarle también, que tengo una aquí que me interesa mucho, si hay el mismo compromiso como antes de empleado-empresa hoy en día, ¿no? Con esto, Mm. para que te hagas una idea de lo que quiero referirme, es si los empleados tienen ese compromiso con la empresa y también la empresa con los empleados, o a los empleados les da igual y mira, si hoy no estoy aquí, estoy en otro sitio. Si es más esa tendencia ahora, o si realmente hay compromiso de, "Buah, me lo quiero currar por la empresa y demás". Ujú. Bueno, un poco de todo. A ver, yo sí que creo que ha habido una evolución de que, pues antes, incluso, pues te diré, ¿no? Hace 25 años, pues así, o más para atrás incluso, sí que el empleado buscaba como un proyecto de, bueno, aquí estoy y aquí me quedo. Y últimamente, y generaciones más nuevas están poniendo en valor otras cosas que para ellos son más importantes. Hablamos de flexibilidad, hablamos de que puedan trabajar a lo mejor desde otras localizaciones, hablamos de que la empresa también ellos vean que se está invirtiendo, que se preocupan por ellos, que la empresa quiere desarrollarse, que se invierte en formación, que se ofrecen cosas, hablamos de planes de bienestar, todo eso creo que las generaciones nuevas lo están valorando mucho, ¿no? Y yo me doy cuenta también en las entrevistas. Me preguntan cosas los candidatos que cuando yo empecé en recursos humanos no me preguntaban. Y es porque les importan, para ellos son importantes y los valores y las prioridades pues han cambiado, ¿no? Y afortunadamente. Porque Sí, si todos siguiéramos vendiendo las no, mismas que al principio, echaríamos 12 pues horas de trabajo cada día. exacto. Entonces, bueno, está bien todo esto, ¿no? Yo Oye, sí que perfecto. veo que realmente las personas hoy en día son capaces de comprometerse mucho con la empresa y con el proyecto si realmente creen en ello porque ven una coherencia y una transparencia. Y yo creo que la comunicación eso es muy importante. Si la persona ve que en esa empresa se explican las cosas con transparencia y se es coherente entre lo que se dice y lo que se hace, y que le gusta también, ¿no? A que Ujú, se dedica al sector y que le encuentra interés, claro, la persona se compromete. Porque comprometerse no es solo hacer 12 horas al día, son muchas más cosas, ¿no? claro. Es ser fiel, es leal, es que si ves una oportunidad para que la empresa mejore, la expongas, es hablar, es comprometerse, es querer arreglar un conflicto con un compañero. O sea, comprometerse son muchas cosas, no Claro. solamente hacer 12 horas al día. No, claro, Mm, claro, por supuesto. Y aprovechando esta pregunta, también vemos mucho hoy en día, especialmente yo miro mucho LinkedIn y yo veo mucho que la gente a veces se queja mucho y dice, ostras, perder a un buen empleado con tal de no pagarle más. ¿No? Claro, desde el punto de vista empleado lo vemos así, desde el punto de vista empresa mm, será totalmente distinto y demás. Pero sí que es verdad que a veces parece eso, ¿no? Y yo personalmente lo he vivido y dije, oye, me han ofrecido esto en una empresa, me voy a ir y tal, mira, parecía lo mismo y tal. Claro, me dijeron, no, es que para cobrar lo que te ofrecen te tienes que tirar aquí 10 años. Y dije, ostras, 10 años, pues me lo pagan ya, ¿no? Entonces, mm, claro, un poquito esto, ya. ¿tú, tú cómo ves esto, ¿no? ¿Lo relacionarías también con lo que hemos hablado antes del compromiso y demás? Claro, hay que analizar también de la parte de la empresa. Es un poco complejo, ¿verdad? Es complejo porque, a ver, yo entiendo de parte del empleado que se piense, ¿no? Pues que puede haber casos, seguro que los hay, de que, bueno, la empresa pues no quiere pagar más y el empleado acaba yéndose, si es por un tema salarial. No todas las salidas de los empleados de las empresas son por temas salariales. Creo que el principal motivo en las encuestas de por qué las personas se van de su puesto de trabajo o se buscan otra cosa es pues por jefes tóxicos o Ah, incompetentes o mal ambiente.
Porque si tú realmente vas a un sitio que para ti está siendo un infierno todos los días estar en ese departamento, en esa empresa, por los motivos que sea, no es sostenible. Normalmente vas a intentar buscar un cambio. Luego también están los motivos salariales, evidentemente. Pero aquí hay muchos matices. Sí que es verdad que yo creo que desde el punto de vista del empleado se puede ver así, desde el punto de vista de la empresa hay unas políticas salariales también que hay que respetar y unos budgets. Entonces, bueno, también las empresas no pueden subir los sueldos alegremente porque sí. No, claro. O sea, que hay muchos matices. Creo que como empresario, bueno, también hay unos costes, ¿no? O sea, lo que le cuesta a la empresa tener un empleado no solamente su salario bruto, sino que hay unos costes de seguros sociales que, bueno, que cuando lo ves del lado del empresario entiendes también cuánto te cuesta tener a un empleado, pues correctamente dado de alta en seguridad social como debe ser y tal. Eso es un coste que tiene la empresa. También hay que respetar que si hay unas bandas salariales, pues no se quiera descompensar el departamento, Claro. que esto también pues un manager lo tiene que tener en cuenta. Y luego hay otra cosa, que están las evaluaciones del desempeño, que bueno, pues también aquí, bueno, depende de qué puesto se tiene, pues se trabaja por objetivos, Ujú. que es que normalmente, bueno, se puede demostrar si has llegado o no. Y luego también hay unas características, ¿no? Que yo abogo mucho también por ello, ¿no? No solamente importa que llegues a los objetivos, ¿no? Tú puedes ser un crack y haber conseguido tus objetivos, pero ¿cómo lo has hecho? ¿Vale? Claro. Porque si hablamos de valores, no todo vale. Si tú has llegado a tus objetivos, pero has sido una persona irrespetuosa, que no has sumado a tus compañeros de equipo, que vas a tu bola, que no sigues para nada los valores de la empresa y tal, ¿todo vale? Eso es muy buena, eso es muy buena, porque además tenía una pregunta también aquí guardada que era a veces aptitud o actitud. ¿Qué se valora a veces más? Porque a veces una persona que tú crees que es muy buena, que puede serlo y es muy buena en lo suyo, te puede desmoronar un departamento entero, ¿verdad? Te lo puede Totalmente. tirar abajo, porque Puede puede ser ser un un ambiente crack, es lo que tóxico. decimos, puede ser un crack y conseguir los máximos objetivos de venta o de lo que sea. Pero si es una persona tóxica y te va a desmoronar el departamento o te va a causar incluso un conflicto con otro, pues esto también tiene un coste. Hay que buscar un poquito ese punto intermedio, ¿no? Y Claro. para una empresa, bueno, una persona que lleva tiempo o no tanto en una empresa y demás, ¿qué le recomendarías hacer o qué puede hacer si Ujú, tiene una persona tóxica en el equipo? Esto es muy importante porque yo lo he visto y creo que la gente no sabe cómo actuar a veces o tiene miedo a según qué protocolos, porque puede haber protocolos en la empresa para que te ayuden y tal, o qué puede hacer para salir de esa toxicidad sin irse de la empresa, ¿no? ¿Tiene alguna ujú. solución o A ver, lo dices como por ejemplo si tienes un compañero tóxico o un jefe o un compañero? un compañero. Exacto, o un jefe incluso, porque bueno, un jefe ya será mucho más difícil, claro, porque ya supongo que aunque todo un papel sea muy bonito, ya es mucho más distinto, pero un Bueno, compañero tóxico, un compañero tóxico, pues bueno, a ver, primero yo creo que si realmente hay unos hechos que puedas demostrar y tal, que no sea solamente algo subjetivo, pues por palabras o por hechos, yo iría primero a comentarlo con mi responsable y comentarlo y normalmente, bueno, pues también lo puedes comentar con recursos humanos, depende un poco cómo sea la dinámica de la empresa. Pero hombre, siempre primero al jefe, luego se puede ir comentar en recursos humanos, decir, pues está sucediendo esto, pero siempre que sean cosas objetivas, quiero claro, decir, ¿no? Porque si solamente es subjetivo, él creo que me tiene manía, bueno, ¿por no, qué? ¿Qué ha claro, no, pasado? por supuesto. Cuéntanos un Pero poco, ¿no? te pongo así un ejemplo un Sí. poco más quizás concreto, pero imagínate que tienes un compañero que te falta mucho al respeto, ¿no? Vale. Claro, ¿qué recomendaría esa persona? Hablar con ese compañero. Claro, Ujú. y si se lo dices y le sabe mal y un mes o dos no te lo hace, pero te lo vuelve a hacer. Claro, Ya. entras en esa dinámica porque al final cambiar a una persona es muy difícil. Mm. Y si es así esa persona, eso es muy difícil, porque claro, a lo mejor te puede hacerte estar muy incómodo en tu trabajo, ¿no? Totalmente. Sí, a ver, yo siempre digo que cambiar es difícil, transformarse es posible. Y cuando una persona toma conciencia realmente de cuál puede ser lo que le está pasando a la otra persona, ¿no? Qué consecuencias tiene esa mala contestación, o el no te contesto, o no te envío esto, o lo que esté sucediendo, lo que sean las faltas de respeto, si la persona entiende realmente cuáles son las consecuencias, puede transformarse. No Claro, cambiar, pero hay una evolución, ¿no? Todos evolucionamos, ¿no? claro. Mm. Y respecto al jefe y eso, no lo voy a preguntar como tal porque ya es mucho más complejo y no quiero entrar en ese tema, pero sí que quiero entrar en tema porque hemos estado evolucionando y hoy en día
¿Tú abogarías más por jefe o líder? Claro, es que es diferente, porque, a ver, lo que sería, ¿no? Un jefe de departamento, un responsable, un manager, ¿no? Un jefe y un líder son dos cosas diferentes, ¿vale? Un jefe, pues, puede ser una persona que coordine el trabajo, que tenga experiencia. Otra cosa es que sepas luego manejar el equipo, que sepas realmente inspirar a esas personas, ver qué es lo bueno o lo mejor de cada uno de ellos, cómo ponerlos a funcionar, qué necesitan. Un líder es otra cosa y eso es complicado. Yo creo que hay muchos jefes y muy pocos líderes, ¿no? Porque líderes se puede aprender y se puede pulir cosas y nos podemos transformar. Yo creo siempre en la evolución de las personas, Ajá. ¿vale? Nadie somos los que éramos hace 5 años o 10 y menos mal, ¿no? Mm, Normalmente vamos evolucionando y vamos sí, aprendiendo y vamos puliendo cosas. Y si realmente tú quieres realmente ser un líder y ayudar a las personas y pues ayudarlas en su desarrollo, puedes aprender, ¿no? Puedes aprender habilidades como la que te he contado antes, escuchar, que parece una tontería, pero yo sigo viendo muchos jefes de departamento que hablan más que escuchan. Y a veces escuchando es cuando realmente entiendes lo que está pasando. claro, claro. Yo lo he dicho alguna vez y tal, y con la gente y demás, yo sigo a Simon Sinek y él aboga mucho por los líderes, ¿no? Y siempre pone ejemplos de el típico jefe que entra y no saluda o no dice nada y tal, que el típico que puede entrar, que es más la figura de líder, ¿no? Y pregunta a los empleados, bueno, cuéntame, ¿cómo estás hoy? ¿Todo bien? Tal, ¿qué necesitas? ¿En qué puedo ayudarte? ¿No? Y Mm, claro, esas cosas yo creo que hoy en día se buscan más. Entonces, claro, has dicho que hoy en día hay muchos jefes y pocos líderes. ¿Y es porque líder se nace? ¿O hay gente que tiene mucha facilidad de ser líder por su educación o por lo que haya mm, conllevado durante su vida? ¿O cuál crees que es las cualidades principales que lo hacen? mm. ¿Sabes? Sí que un poco se nace. Esto es como todo, todos tenemos talentos, ¿no? Es como al que se le da mejor dibujar, pero eso no quiere decir que una persona que quiera aprender a dibujar no pueda aprender. Ujú. Puede ir a la escuela, puede formarse, puede practicar mucho. Pues yo creo que esto es un poco lo mismo. Puede ser que tengas esa habilidad innata, pero si no la tienes tan innata, pero realmente quieres llegar a serlo, fórmate. Claro. Escucha pues a quien tienes que escuchar, fórmate con cursos, practícalo también. Pregúntate qué te ha gustado a ti de los jefes, managers responsables que has tenido y qué no te ha gustado, cuáles crees que son buenas prácticas, cuáles que no. Al final, pues on the job también, ¿eh? O Sí, sea, no es solamente me hago un claro, máster de liderazgo y ya soy aquí el mejor. No, puedes no. hacer 20 y no serlo. Es realmente tener la voluntad y también un poco la humildad de querer Y aquí hacerlo, entramos en el ¿no? tema del ego un poco, ¿no? Claro, porque aquí hay temas de ego también que suelen pasar mucho, pues, bueno, pues con las jerarquías, ¿no? O con el llego a ser jefe, pues me han nombrado responsable. Bueno, sí, ¿no? Pero bueno, a ver, hay que controlar también un poco el ego, ¿no? Siempre tenemos que pensar que, bueno, pues aceptar que puede ser que hay alguien en el departamento que de un tema en concreto sepas más que tú, no pasa nada, ¿no? Tener la humildad de decirlo, ¿no? Pero bueno, también entra un poco el que no quiero que me vean como débil o que piensen que no sé más que ellos, porque entonces perdería mi credibilidad, pierden su confianza. Bueno, Claro. son temas muy complejos y esto también yo creo que hay que intentar ir cambiándolo un poco, ¿no? Hay promociones de personas que son, a lo mejor no han promocionado al mejor trabajador por números, pero han hecho que ciertas personas, por sus ciertas cualidades, sean pues líderes, ¿no? Porque tienen esas cualidades, ¿no? ¿Cómo crees que puede afectar a un equipo que una persona que a lo mejor no era en cuestión de números la más indicada, pero sí en cuestión de actitud y demás, ser jefe, ¿no? ¿Cómo afecta esto Mm, y qué beneficios realmente puede tener? Porque seguramente que tiene más beneficios que contra, aunque las personas se la lleven a otro lado, ¿no? claro. Bueno, pues ahí es algo que hay que ir trabajando. Sí que me ha pasado, ¿eh? Recuerdo en una empresa en la que estuve que se promocionó a responsable de área a una persona que ni era la que tenía más antigüedad ni la que más sabía, porque además venía de otra área. Ya había estado en 2 o 3 áreas más. Pero se la promocionó por sus actitudes, ¿no? Como líder, porque realmente ya se veía que era una persona a la que las personas de su departamento estaban siguiendo. Era una persona que estaba inspirando, pues por la fortaleza que tenía, cómo llevaba cuando había conflictos. Y ya de una manera natural ella ya era como una líder ahí, ¿no? Ujú. Sí que es cierto que tenía algunos gaps que le faltaba todavía, ¿no? De, bueno, pues en esa área de pulir, de algunos conocimientos, esto es indudable,
pero por el desempeño que había tenido ya y por su desarrollo, ¿no? De cómo había cambiado, cómo había afrontado los problemas, por su resiliencia, pues por todas estas características se apostó por ella una vez más para que fuera responsable de esa área. Algunos empleados del departamento estaban encantadísimos, pero sí que había alguno que decía, pues no, no lo veo, porque yo sé más que ella, porque yo llevo aquí 10 años, porque ella lleva 2. Eso es ego también, ¿no? Un poco. Claro. Sí. ¿Y cómo gestionas esto, no? Pero a mí me Claro. parece súper positivo que vayamos cambiando un poco el chip, ¿no? De que, bueno, pues que también es importante todo eso, ¿no? Esta persona al final el conocimiento lo puedes aprender. Mm. Lo importante es que ella sí que era una persona que hacía funcionar a todo el equipo, las personas la seguían, confiaban en ella y se supo además, con el paso de los meses, como fuimos viendo, ganar a esas 2 o 3 personas que no lo tenían tan claro. ¿Por qué? Porque se las puso de su lado y al final le ayudaban a donde ella no acababa de llegar y realmente creó un equipo. Qué fuerte. No se posicionó tampoco por encima de ellos. Ella era una más, pero consiguió, ¿no? De manera pues, natural pues, que le tuvieran este respeto y también con mucha humildad, ¿eh? Porque era una persona que cuando no sabía algo lo decía. Yo esto no lo sé hacer, pero yo sé que tú esto lo has hecho. Venga, ayúdame, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Siendo humilde, sabiendo Ujú. decir, vale, no, no lo sé, yo sé que tú lo haces mejor que yo, somos un equipo. Y eso es lo que a veces cuesta, ¿no? Sí, Dar sí, el sí. paso ese de decir, oye, pues aquí no llego, ya lo sabéis, no pasa nada, ¿no? Y cuando No. entonces la gente dice, vale, lo está Se- admitiendo, Seguro que alguien ¿no? nos O sea, escucha, seguro que alguien que nos pueda llegar a escuchar dirá, o sea, es que qué guay sería tener a alguien así que te dirija, ¿no? Que seguro que mi trabajo iría diferente al trabajo, ¿no? Iría ujú, más, tendría otra mentalidad, ¿no? claro. Y demás. Y con esto te quiero hacer otra pregunta más que tenía aquí apuntada. Y es, a veces, a mí me ha pasado personalmente, ¿no? Y a veces te haces la pregunta, ¿mal empleado o un buen empleado en una empresa equivocada? ¿No? Porque a veces puedes hacer un cambio y tú Mm, funcionabas en una empresa y eres un máquina y luego vas a otra empresa y, ostras, parece que seas todo lo contrario, pero a lo mejor porque te están cortando las alas o tal. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Mal empleado o buen empleado en empresa equivocada? ¿Se mm. puede dar esta situación? ¿Es importante revertirla? Sí, lo he visto muchas veces también. Hay malos empleados que van a ser malos empleados en todas las empresas. Esto existe. Hay personas que, bueno, pues claro, tienen que ganar un salario y van de empresa en empresa y realmente pues no acaban de comprometerse, la ley del mínimo esfuerzo. Bueno, esto existe. Malos Eso empleados existe. existen. Pero sí que conozco varios casos de personas que, tanto por su experiencia como por su formación, como por todo, encajarían perfectamente, pero luego en esa empresa, pues por lo que sea, por la cultura normalmente y la manera de hacer las cosas, pues no se produce. Siempre tiene que haber un poco de adaptación, ¿no? Porque todos Claro. cuando empezamos en una nueva empresa, tú tienes que ver un poco, conocer a las personas, ver cómo se relacionan, entender bien la cultura y luego tú ser un poco inteligente para ir un poco adaptándote un poquito, ¿no? Tú llegas nuevo y te tienes que adaptar a lo que hay montado y lo que está funcionando, ¿no? Claro. Pero sí que es verdad que a veces, teniéndolo todo, entras en un sitio en el que no hay manera y luego te vas a otro y dices, guau, aquí sí. Sí, sí, totalmente. Yo creo que es donde también tú puedes ser un poco tú mismo y fluir, ¿no? Mm. Dentro de que te adaptes, pero claro, si entras en un sitio que te cortan las alas por todos lados, tal, pues No, por no, mucho que quieras, no. totalmente. Al final, tú has hecho 5 años, por ejemplo, tu trabajo en un sitio y lo has hecho bien. Claro, ¿cómo es posible que tu mismo trabajo en otro sitio no lo estés haciendo bien si en otro sitio lo has hecho y luego te vas a Exacto, otro y lo haces otra vez bien? exacto. Hay algo raro, ¿no? Ahí. Mm, Entonces, también con esto te quería preguntar, que ya estamos casi casi llegando al final, la gente de hoy en día, sobre todo también muchas personas mayores, que seguramente, y espero que alguno nos escuche y nos esté viendo y demás, hay mucha gente que es muy conformista. Yo lo he ujú, visto. Mi madre es muy conformista en ese sentido, ¿no? Yo lo digo. Ella es una persona así, una persona que siempre le han enseñado a cuidar como mucho su trabajo, y ha mm, entrado en su trabajo y ya no quiere salir de ahí, no quiere saber nada y demás. Y generalmente también tienden a no esforzarse a aprender cosas nuevas para mejorar. ujú. Entonces, claro, yo digo, ser conformista para mí, en mi mentalidad, es malo. Entonces, yo te quería preguntarte, ¿es positivo? ¿Hay que tener miedo al cambio? Hay que salir de la zona de confort a veces. Si quieres evolucionar económicamente, eso, claro, pues llevar 20 años en la empresa y estar cobrando lo mismo que una persona que lleva 5 que ha dado un par de saltos y a lo mejor no lo mismo, pero Ya. me entiendes que se ha movido más y demás, ¿no? Entonces,
Miedo al cambio, hay que salir de la zona de confort. Bueno, yo te diría que sí, que hay que, de vez en cuando hay que decir, estoy demasiado cómodo, tengo que Sí, hacer algo, ¿no? Porque es que es la única manera de evolucionar y de aprender y de darte cuenta de cosas, porque si no, no te abres a la vida, no descubres que a lo mejor había algo que te encantaba y que no sabías que existía, porque si no hubiera ido aquí o no hubiera ido allí o no hubiera preguntado o no hubiera propuesto, pues te pierdes cosas en general, ¿no? Y tú como persona, no solo como profesional, sino a nivel personal, pues bueno, pues te vas perdiendo cosas, ¿no? Sí que es verdad que luego también hay muchas situaciones. Creo que hay personas que vienen de otras generaciones que tienen mentalidad de, no, no, yo trabajo aquí hasta que me jubile, porque esto era así antes. Hay personas que han trabajado 40 o 45 años en el mismo sitio y antes era así. Hoy en día todo va mucho más rápido, sobre todo desde que Internet llegó, pues bueno, todo el mundo se ha globalizado, con un ordenador ya puedes trabajar desde prácticamente cualquier sitio, ¿no? Hemos visto muchas maneras diferentes de hacer las cosas, de aprender, incluso de maneras híbridas, ¿no? De colaboraciones que mm, antes igual pues todo estaba mucho más compartimentado. Entonces, creo que por la propia evolución de la vida también nos afecta a todos, ¿no? Y bueno, nos lleva un poco a eso, ¿no? Miedo al cambio. Pues depende, tampoco tirarte a una piscina sin flotador si no sabes nadar tampoco, ¿no? Es está como un claro. poco relativo. A ver, yo siempre abogo por cambiar, pero también hay momentos de la vida en los que puedes estar más preparado para afrontar con tiempo y energía el cambio y que te sientes más seguro también. Y hay momentos de la vida que a lo mejor, pues por lo que te ha pasado o porque tengas un tema familiar o porque no te encuentres bien por lo que sea, pues no es el momento. Y hay que esperar un poco, bueno, regularlo un poco, ¿no? O sea, no Ujú. es un sí o un no. En general sí, pero también un poco saber a dónde te estás lanzando y si te sientes fuerte para afrontar ese Claro. cambio, si es el momento. Mm. Nos acabas de comentar que me ha parecido muy interesante y sí que es verdad que todo el mundo conoce y tendrá algún conocido que lleva 20 o 30 años en una empresa, que seguramente aún no se ha jubilado. Claro, estas personas generalmente a veces pues se pueden llegar a la jubilación bien, pero yo he visto casos de personas que llevan 20 y pico años en una empresa y les han despedido y tienen casi 60 años y les han despedido. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que reinventarse, ¿no? ¿Qué les recomendarías? Sí, a ver, he visto algún caso de estos y de hecho, como te he dicho, como coach, sí que me ha llegado, ¿no? Por recomendación a alguna persona que me ha dicho, Sonia, pues mira, conozco a esta persona, no sabe qué hacer y tal. Hace 30 años que no hace entrevistas, tiene una edad que, bueno, no sabe por dónde tirar, ¿no? Y les he hecho algún proceso de coaching últimamente en este sentido, ¿no? Aquí depende mucho de la actitud, como todo, ¿no? La vida no es tanto lo que te pasa, sino qué haces con lo que te pasa. Entonces, a ver, tú aquí puedes ya decir, bueno, pues me hundo, pues me pongo en el victimismo. Sí, realmente, pues bueno, claro, es una faena que a lo mejor la persona no esperaba que le sucediera, ¿no? Con esta edad, o por diferentes motivos, o porque cierre la empresa y ya está, ¿no? Pues algo hay que hacer, hay que tomar acción, ¿no? Y lo primero, por ejemplo, yo con estas personas hice un proceso de coaching que empezamos de lo básico, ¿no? A repasar un poco su carrera, qué es lo que les había gustado, lo que no. Vimos un poco posibilidades, ¿no? A lo mejor también verlo como una oportunidad, ¿no? Pues estos años laborales que te quedan, ¿qué tal si te dedicas a lo que realmente te hubiera gustado? O qué puedes hacer, ¿no? Con esta ilusión que Qué guay. tenías o tal, ¿no? Vamos a verlo más como una oportunidad, ¿no? Y hay personas que realmente pues han emprendido, ¿no? Te puedo poner un ejemplo, ¿no? De que esto es bastante reciente porque fue del año pasado. Una persona que había estado toda la vida prácticamente trabajando pues en un negocio como comercial, ¿no? De productos de papelería y productos de oficina. Ujú. Esta persona resulta que había estudiado medicina, aunque nunca ejerció, pero tiene la carrera de medicina. Y cuando, pues bueno, acabó con esta empresa y dijo, ¿y ahora qué hago? Porque es que realmente no sé hacer nada más. Pues lo que vimos es que tenía mucho interés, porque además es una mujer que, bueno, pues había pasado la menopausia, en utilizar todos sus conocimientos de medicina para emprender en el tema de ayudar a mujeres con el tema de la menopausia y los procesos de, pues, de premenopausia y bueno, Ajá, todo lo que sucedía. qué guay. Además tenía toda esa formación, pues bueno, pues se reinventó en ese sentido, ¿no? Con ese bagaje que tenía y empezó muy poco a poco. Pues ahora voy a dar una charla pues donde hago mi taller de yoga, pues ahora aquí, ahora allá, Qué se guay. empezó a mover y bueno, está con eso, está desarrollando todo esto para estos últimos años, digamos, que le quedan, ¿no? De carrera laboral, que ya creo que no se quiere ni jubilar.
Porque claro, si Correcto. empieza a moverlo más, si empieza a tener como más formaciones, talleres y todo lo que ella puede ofrecer, Claro. entonces Si bueno, además le aquí es un gustaría. ejemplo claro y esto fue el año pasado. Qué guay, Mm, qué guay. Y además, yo tengo una mentalidad muy inconformista en ese sentido, en el sentido laboral y demás. Creo que siempre podemos aspirar a más y tal. Y también creo que ya da igual la edad que tengas, tienes que formarte, sí. siempre estar como formándote continuamente y tener mínimo, porque nunca sabes qué vuelta te puede dar la vida, como Es tú has verdad. dicho. Y me ha gustado mucho que no es lo que te pasa, sino que qué haces con lo que te pasa, que eso es como muy importante. Ya para acabar, la última pregunta que tengo, me gustaría que me explicaras cuál ha sido la entrevista más, voy a decir, la más tocha que has hecho, la más, ¡guau! Que digas, "Fua, vaya puesto acabo de entrevistar, qué importante, qué interesante, o ha sido una vivencia que has tenido muy por el estilo, ¿no? Que nos expliques, si nos pudieras dar pues también franjas salariales que a la gente le gusta, pues genial. Bueno, como yo he trabajado en multinacional, sí que recuerdo mucho una posición que seleccioné cuando estaba en Irlanda, precisamente, que era para un branch manager. Y esta fue era una posición muy importante porque iba a dirigir diferentes divisiones, era una multinacional, tenía que ser alguien que viniera del sector, pero que tuviera también unas características bastante a nivel de competencias, ¿no? Bastante particulares. Además se le pedía que hablara también, aparte de inglés, que se hablaba pues otro idioma, ¿no? Porque la empresa pues era de otro país en Europa. Y bueno, aquí sí que fue como un puesto muy importante, ¿no? Y yo, pues bueno, hice una entrevista muy profunda, como se me pidió. Evidentemente el proceso no acababa en mí, luego le hicieron varias entrevistas más, Claro, incluso pues a nivel de país y todo, incluso a nivel de Europa, ¿no? Porque esta empresa tenía, digamos, su casa central está en Alemania y luego estaba, pues continuó el proceso, ¿no? Yo solo hice como, digamos, la primera parte, el primer acercamiento, pero sí que, bueno, lo seguí como con mucha, bueno, a ver un poco qué les iba pareciendo, qué iban ujú, comentando, y estuve también no en la entrevista última, pero sí en la que le hicieron a nivel de país, ¿no? Que ahí sí que estuve pues ajá. con el responsable máximo del país, de Irlanda, y bueno, vi un poco también cómo eran las dinámicas, ¿no? Esos niveles, ¿no? Que entraban mucho a negocio, que, bueno, pues mucho a detalle, mucho a negocio y fue interesante. Claro, me imagino que a una persona así no le preguntas cuántas operaciones has hecho en un día, sino que esa persona te tiene que mover el negocio, te tiene que vender, tiene que tener relaciones, Exacto. me imagino cartas de recomendación, que hayan oído hablar de esa persona en el sector, que sea como muy renombrada y demás. Y un puesto así me Mm. imagino que, bueno, salarialmente, o sea, ¿tú sabrías decirnos cuánto podría oscilar o... Sí, estaba en unos 100.000 y luego también además tenía un bonus bastante interesante. Ya Beneficios no de es coche de solo... empresa y algunos beneficios más. Sí, Claro, sí, sí. claro, ya no es solo eso, ¿no? Claro, es cumplir todos los objetivos y luego al Claro, final, claro, claro. claro. Eso es una posición ya de objetivos muy Wow. importantes de compañía. Entonces sí tenía un bono interesante, coche de empresa. Y al final esa Sí, persona se ha formado, ¿no? O sea, esa persona se ha tenido que formar para llegar ahí. claro, Que claro, se tiene que claro. tener un background muy, muy Exacto, grande para llegar ahí, ¿no? exacto, Y tal. sí. Bueno, pues hasta aquí las preguntas de nuestro Ujú. podcast de hoy. Primero de todo, agradecerte mucho haber venido, que seas la primera en hacer esto y tal. La verdad que me hacía muchísima ilusión. De hecho, yo espero que la gente nos escuche, que le dé muy buen feedback, porque me encantaría volver a traer a Sonia al podcast, pero ya en un programa más de, como de tertulia. Vamos a hablar de algo más en profundidad, que podamos resolver dudas de gente, que sea algo más de inspirar incluso aún más, ¿no? Y sobre todo esto, el cambio y el tema del coaching que nos has comentado me ha parecido súper interesante, que por tiempo no nos va a dar tiempo a hacer ahora, pero eso me he quedado ahí con las ganas de saber más porque, ostras, una persona de 50 años o de X edad que le ayudes con el coaching a descubrir qué era lo que realmente le gustaba y cómo lo podía encaminar y tal, a mí me parece es que me parece súper bonito, porque además si ves cómo triunfa y, ostras, que lo has podido redirigir y tal, y que ha recobrado como esa ilusión que una persona de esa edad a lo mejor la ha perdido durante el tiempo, ¿no? Ujú. Yo creo que eso es súper importante. Dejaremos en todas las redes sociales abajo de Sonia, también para que la sigáis, tanto Instagram como LinkedIn, porque tiene y demás, tanto YouTube me parece que tiene también, Ujú. donde hace sus sesiones de coaching y tal. Y nada, un placer, Sonia, muchísimas gracias. Gracias a ti porque me parece una idea súper bonita este podcast. Yo creo que puede también ayudar a personas pues, a entender mejor las profesiones, que es algo que siempre se agradece, ¿no? Porque a veces tenemos como una idea de lo que es dedicarte a algo
y verlo un poco más desde dentro te puede ayudar, ¿no? A decidir tener un sentido u otro. Así que, bueno, gracias por invitarme.